Buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a desarrollar la segunda clase de lo que sería la teoría del signo del lingüista Ferdinand de Saussure y con esto finalizaríamos el trabajo sobre su teoría. Y a partir de la semana que viene vamos a ver al otro autor de la unidad 1, Charles Sanders Peirce, con su propia teoría del signo, que no es una teoría lingüística como ya mencionamos. Pero bueno, vamos a dedicarnos a Saussure hoy. Y en ese sentido, el primer video va a trabajar sobre una nueva dicotomía. Como ya dijimos que Saussure desarrollaba sus teorías sobre su objeto de estudio, que es la lengua, que tiene que ver con una de las características en las que él piensa que podría desarrollarse este objeto de estudio, o sea, el sistema lingüístico. Ahora bien, antes de pensar en esta dicotomía, vamos a mencionar y definir muy brevemente otra nueva dicotomía, como para no salir de la cuestión, que tiene que ver con el vínculo en el que se desarrolla o evoluciona la lengua tanto a partir del tiempo como en un estado del tiempo determinado. Si bien no aparecen en primer lugar en el texto de Vitale, me parece que sería conveniente mencionarlo antes de ver cómo se desarrollan las otras dos partes de la teoría para entender en qué sentido lo hace. Saussure no es que discute, sino que menciona que la lingüística o los lingüistas previos, anteriores a él, tenían como un sentido un poco equivocado de cómo estudiar la lengua la lingüística, y ese sería uno de los motivos por el cual no tenían un objeto de estudio científicamente determinado, que sería la lengua. Y esta dicotomía o este binarismo son la diferencia que existe entre la sincronía y la diacronía. Ahora, ¿a qué se está refiriendo este tipo de mencionar el vínculo de la lengua con algo? A cómo se desarrolla a través del tiempo o durante un tiempo determinado el sistema lingüístico. Y ahí es donde se va a fundar la aparición de las dos características que vamos a desarrollar brevemente luego de entender estos dos tipos de metodología. Va a ser breve la cuestión. ¿A qué se le llama diacronía y sincronía? A, como mencioné anteriormente, a el desarrollo o la evolución de la lengua durante el tiempo o en un tiempo de estado determinado. Bien, ¿cuál sería la sincronía? Y si uno se pusiera a pensar como de alguna manera en sentido común o a opinar sobre a qué se refiere el sincronía, podremos decir que cronos, es decir, cronía, tiene que ver con tiempo, y parecería que sin la evolución en el tiempo o sin el desarrollo en el tiempo o sin pensar el tiempo a lo largo de un estado de lengua determinado o previo, pero no, todo lo contrario. Sincronía es sacar el tiempo en lo que sería el estudio de la lengua. Por lo tanto, él define a lo sincrónico como la lengua en un momento determinado, actualizado, no pensando en cómo fue antes o cómo será después la lengua o cómo fue después la lengua. Y diacronía es cómo la lengua se va desarrollando linealmente a través del uso que hace la masa hablante durante determinado tiempo, que ya veremos cuál es y que vamos a pensarlo y a verlo y a desarrollarlo en lo que serían las dos características que vamos a ver ahora de Saussure, que tienen que ver con la lengua como un sistema inmutable y mutable raramente a la vez. Es decir, que la lengua durante un tiempo puede no cambiar, es decir, ser inmutable, pero al mismo tiempo, si nosotros pensamos que hace algunos años la lengua no era la misma que la que es ahora y que no sabemos cómo sería dentro de
algunas generaciones, algunas décadas o algunos breves años, también podríamos decir que la lengua es mutable. En lo que sigue de este primer video vamos a ver cuáles son las diferencias entre un estado y el otro de la lengua y además cuáles son los fundamentos por los cuales la lengua es inmutable y mutable a la vez, aunque capaz algunos se repitan. Bueno, vamos a comenzar con la inmutabilidad de la lengua, es decir, que la lengua no cambia. O sea, que la relación entre un significado y un significante de un signo lingüístico está actualmente impuesto. Es ese. Nosotros lo aprendemos así y no cambia en un tiempo determinado, sin pensar lo que podría pasar de acá a un tiempo o a una época determinada. En ese sentido, lo que Saussure menciona y dice es que como la lengua es inmutable, es siempre la misma. Recuerden que ya dijimos que es homogénea, no heterogénea, sino que las reglas gramaticales, ortográficas o lingüísticas de este objeto de estudio no estaría modificándose de un día para el otro rápidamente. Podríamos decir, insisto, que la masa hablante es esclava, que los individuos están atados a esa lengua y a esa manera de tener las reglas lingüísticas que dominan la forma supuestamente de hablar. Por eso, lo que decíamos la semana pasada, la lengua para Saussure sería un lazo social. Te ata, te sujeta y vos solamente tenés que, sin saberlo de manera racional o conscientemente, repetir desde lo que chico, chica, pequeño, pequeña, te fueron instalando mentalmente gente mayor o de igual manera, gente de la misma edad que repite lo que le dicen a ellos, a ellas, y que también te lo han repetido a vos, ya sea en la familia, ya sea en el club, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia y en un montón de otras instituciones sociales en las que la lengua se reproduce una y otra vez casi de la misma manera. En ese sentido, si uno piensa, la lengua sería algo heredado, ¿sí? Que se toma tal cual es, tal cual se nos aparece, se nos presenta. Y nosotros no tenemos ningún poder, ¿sí?, para poder modificarla de manera individual. Incluso si uno se pusiera a pensar, tampoco tiene la manera de comunitariamente, socialmente, modificarla porque se le cante. Aunque a veces nosotros vamos a ver, y por eso vamos a hablar dentro de un ratito en la otra característica de la lengua que contradice o de alguna manera se vincula rápidamente con la inmutabilidad, que es la mutabilidad. Pero bueno, no importa. Acá la cuestión es ponerse a pensar que la lengua ya está impuesta, la lengua ya está constituida y por eso es heredada y la lengua es tal como es y se nos presenta sin que nosotros le pidamos permiso. Ahora, lo que plantea Saussure es justamente que la lengua es inmutable si uno se sitúa en este tipo de estudio de la lengua sincrónico, sin pensar lo que va sucediendo durante el tiempo. O sea, si uno piensa en lo que serían las reglas lingüísticas, hoy muy probablemente perdure un tiempo determinado y esté perdurando desde un tiempo determinado. O sea, como que pueden haber pasado años o días o meses que la RAE no incluye palabras nuevas o no modifica una regla gramatical u ortográfica en lo que sería su diccionario o su enciclopedia. Pero bueno, siempre discutimos con la RAE para que incluya determinadas palabras o determinadas maneras de usar el lenguaje que nosotros venimos usando permanentemente, pero que ni siquiera sabemos si son correctas o incorrectas. Ahora, ¿cuáles son los motivos que dice Saussure nos imponen una lengua
inmutable. Según Vitale y según Saussure son 4 y son breves, son simples de comprender. Como dijimos, el significante y el significado tienen un vínculo, una relación arbitraria, ni lógica, ni racional, ni natural. Por lo tanto, están vinculados uno al otro de manera inmotivada. O sea, vamos a llamarlo de un modo rara. ¿Por qué perro menciona o nombra a ese bicho que nosotros vemos con 4 patas y no lo hace con el gato? ¿Y por qué no gato lo hace con el perro, pero sí con el gato, o león o tigre? Fue una costumbre, una tradición. Y eso se mantuvo y permaneció. Entonces, como permanece esa inmutabilidad y esa irracionalidad en lo que sería una relación o vínculo entre significante y significado, sería uno de los fundamentos o motivos por los cuales la lengua no cambia y mucho menos el signo, insisto, durante un tiempo modificado. Por otro lado, si yo les preguntara a ustedes ¿cuántos signos del español o del castellano ustedes conocen? No llevarían la cuenta, no tendrían un número determinado. Lo mismo yo, no tengo ni idea. Deben ser miles y miles y miles, motivo por el cual no sabemos cuántos signos usamos la masa hablante en una comunidad determinada, motivo por el cual raramente se pueda modificar de manera libre. Entonces, no se inmuta, sigue siendo la misma. En tercer lugar, y acá viene una pregunta que parecería ser de un profesor maldito que estaría como juzgando el conocimiento que alguien recibe tanto de la escuela como de la universidad o de la facultad o de la familia o por sí mismo, sí misma, es que el sistema de la lengua es muy complejo. Las reglas gramaticales y ortográficas tampoco se conocen todas. Yo no las conozco. A mí me encanta leer, a mí me encanta escribir, a mí me encanta hablar relativamente de manera correcta. Pero si ustedes me preguntan cuántas reglas gramaticales u ortográficas existen en el castellano, en el español, y no se las podría mencionar todas. Tengo que ser sincero con ustedes. No sé todo. Y muy probablemente nadie lo sepa. Pero al margen de esa cuestión, es tan compleja o tan complejo el sistema de la lengua que es más factible que permanezca inmutable que mutable, o sea que pueda variar de cualquier manera cuando se nos cantara. Y por otro lado, el último de los motivos, de los fundamentos por los cuales la lengua sería inmutable es que la sociedad se niega a los cambios de la lengua. Como que muchas veces cuando nosotros escuchamos a hablar a alguien con algunas palabras o algunas oraciones que son incorrectas, preferimos marcarle el error, la falta de un tilde, la falta de una coma, la falta de un punto seguido, de un punto y aparte, a aceptarla y decirle que cualquiera dentro de una masa hablante puede hablar, puede escribir como le parezca más fácil. Entonces, la negación social a los cambios, ¿sí?, ayudaría a que la lengua no se inmute, no cambie. Acá terminaría lo que sería la parte de la inmutabilidad de la lengua, que se podría resumir en una siguiente síntesis, en una siguiente conclusión. La masa hablante, está atada a la lengua, atada, sujeta, enlazada a la lengua. Sí, básicamente por dos motivos. Una que es arbitraria. La lengua se pudo haber elegido en algún momento y nosotros individualmente no tenemos ni la voluntad ni el poder de poder modificarla. Y al decir que la lengua
pudo haber sido impuesta durante un tiempo, el segundo motivo, razón o fundamento por el cual la lengua es inmutable justamente es el tiempo. Permanece a lo largo del tiempo sin que nosotros, ¿sí?, o nosotras o nosotres, podamos modificarla como se nos cante. Eso es motivo por el cual la lengua también es inmutable. Lo que sigue es ver lo contradictorio, que al mismo tiempo también puede ser mutable. Segunda parte del primer video. Como mencioné hace 3 segundos aproximadamente, dije que a pesar de la inmutabilidad de la lengua, según Saussure, también sería mutable. En ese sentido, vamos a separarnos de la metodología sincrónica y vamos a introducirnos en lo que sería la metodología diacrónica, o sea, cómo funciona, existe el sistema de la lengua en una masa o comunidad hablante. De todos modos, nosotros mencionamos que uno de los fundamentos por los cuales la lengua es inmutable es el tiempo. Y el tiempo también fundamenta lo que sería la mutabilidad de la lengua. Y ahora lo voy a leer a partir del texto de Vitale, que en realidad cita al propio Saussure o a los estudiantes, alumnos de Saussure que escribieron el curso de lingüística. Primero un mate. El tiempo que asegura la continuidad de la lengua tiene otro efecto, contradictorio con el primero, el de alterar más o menos rápidamente los signos lingüísticos. Se puede hablar a la vez de la inmutabilidad y de la mutabilidad de la lengua. Fíjense cómo nosotros ya introducimos un vínculo muy familiar entre dos dicotomías: sincronismo, diacronismo, o sincronía, diacronía, inmutabilidad, mutabilidad. Entonces, fíjense cómo sigue o perdura la cuestión dicotómica en la teoría de Saussure. Ahora bien, si uno dice, bueno, pero yo no me doy cuenta que los signos cambien o que la lengua cambie, como que yo tengo tanta edad y hablo casi igual que cuando tenía, bueno, en el caso de ustedes, 18, 20 años menos. Y a mí me podría pasar lo mismo después de casi 50. Pero si uno se pusiera a pensar en algunas maneras en que nosotros hablamos o pronunciamos, piense, por ejemplo, en nosotros, como entrerrianos, entrerrianas, santafesinos o santafesinas. Decimos mosca o mosca. Ahora viene la palabra que a mí no me gusta mencionar. Decimos mosquito o mosquito, o sea, M-O-S o M-O-J. Y no lo sabemos. Inclusive, más los santafesinos que los entrerrianos, ¿cuántas eses finales mencionamos? Me vive pasando que se me quejan de no pronunciar las S. O por ejemplo, la calle Las Heras, Las Heras. O sea, fíjense cómo a través del tiempo, o en realidad ni siquiera a través del tiempo, sino que a uno le van no enseñando, sino mencionando maneras de pronunciar, maneras de hablar que sin saberlo no respetan lo que son las reglas gramaticales. O por ejemplo, muchas veces no nos reímos o no nos burlamos o no hacemos como una suerte de chiste sobre la siguiente manera de vincular un artículo con un sustantivo: la calor, como si eso perteneciera a una clase, digamos, social más baja que la nuestra. Entonces, mirá cómo hablan ellos, qué brutos. Oh, qué bruto, decía el Chavo. Pero yo ahí me enojo un poco, porque cuando alguien dice eso, yo le digo, mirá, ¿sabés qué? Mi abuela, mi nona, la mamá de mi mamá, lo decía. Y yo nunca me reí de ella. De hecho, lo vivo diciendo en homenaje a mi abuela. Entonces, en ese
sentido, yo podría decir, ¿y ustedes por qué dicen septiembre y no septiembre? ¿Por qué existe el pueblo 20 de septiembre y no de septiembre? ¿Y hasta qué punto llega mi autoridad, ¿sí?, mi conocimiento, mi razón para poder fundamentar una manera de hablar y no otra? Si resulta que después la RAE incluye dentro de lo que es el castellano, el español, septiembre, ¿por qué no va a incluir la calor? O cuántas palabras que a nosotros no nos gustan o que creemos que son insultos, la RAE ya ha mencionado. Por ejemplo, boludo, que es una palabra que para nosotros ya ni siquiera es un insulto, sino que es, boludo, lo hago, lo pibe, lo vago, lo gurice, la gurisa. ¿Y las S? Bueno, entonces, fíjense cómo el tiempo puede ir modificando de algún modo el uso que nosotros hacemos como masa hablante de los signos, o sea, de las unidades lingüísticas. Y en ese sentido, el tiempo, debido a que los signos son arbitrarios, no lo fundamentan racionalmente, lo fundamentan en su uso a través del tiempo. Por lo tanto, se podría pensar que el tiempo y la arbitrariedad del signo o de la lengua, durante un tiempo estable, determinado, no la modifica, no la inmuta. Pero si uno pensara diacrónicamente cómo funciona y cómo va variando la lengua, también podría pensarse que la lengua sí se modifica, es mutable. O sea, si uno se pusiera a pensar, o una se pusiera a pensar en El Quijote, la gran obra literaria española por Miguel de Cervantes, si uno lo pudiera leer entero al libro, va a ver que el español, la manera de hablar de hace 500 años atrás, era bastante diferente a como es ahora. Inclusive, el diccionario era bastante diferente. Y eso pasa no solamente con 500 años de historia, sino que puede pasar con 1 año, 2 años. Inclusive una lengua que ha sido rechazada socialmente por una gran mayoría es la lengua inclusiva. Y muchas veces yo la menciono y noto que a veces no genera un placer o un gusto escucharla, pero muchas otras veces sí. E incluso hay instituciones que han aprobado su utilización, su uso, por ejemplo la UADER. Entonces, en ese sentido, vemos cómo en el tiempo y el uso, a pesar de haber dicho que la lengua está impuesta, nos enlaza, estamos como obligados a aprenderla de alguna manera, la aprendemos en realidad más por su uso que por sus reglas. Entonces, hay como factores que se vinculan tanto en la inmutabilidad como en la mutabilidad, que son el tiempo y la arbitrariedad del vínculo que existe entre el binarismo psíquico de lo que sería el signo. Y que recordemos, además, la lengua en ese sentido también no es material, sino que es psíquico, pero al mismo tiempo se reproduce más de una manera irracional, es decir, por fuera de la lengua, sino por una cuestión más de memoria, de consumo, de utilización, de un aprendizaje cultural y social y regional, no de un conocimiento que se sepa por cómo es, cómo funciona y por qué funciona como funciona. Bueno, entonces, la alteración o desplazamiento, la mutabilidad de la lengua y al mismo tiempo el mantenimiento de la lengua está muy vinculado con lo que tiene que ver por la arbitrariedad en el tiempo de la relación entre significado y significante. Muchas veces puede cambiar el significante, pero no eso el vínculo con el significado. Y muchas veces el significante no cambia, pero sí cambia en realidad lo que es su vínculo con el significado. Y eso lo vamos a ver
en el próximo video con lo que sería uno de los temas con el que finalizaría la teoría de Saussure, el valor lingüístico.